continuamos. Bien, vamos a escribir también un algoritmo para calcular la sumatoria. En algún momento nos da la sumatoria de esta forma, ¿no? La sumatoria desde i igual a 1 hasta n, 1 sobre 2 más i por i. Y esto es igual, el desarrollo de esta sumatoria es 1 dividido entre 2 más i empieza desde 1 hasta n, ¿no? Dependiendo del valor de n, por i por 1, más 1 dividido entre 2 más 2 por 2, más 1 dividido entre 2 más 3 por 3, más 1 dividido entre 2, 1 dividido entre 2 más 4, el valor de i por 4, más 1 dividido entre 2 más 5 por 5. Así sucesivamente hasta 1 dividido entre 2 más el valor que tome n por n. Entonces, como se dan cuenta, estas sumatorias no son tan difíciles como parecen, ¿no? Lo que tenemos que ver, qué términos estamos sumando, ¿verdad? Aquí vamos a sumar también 5 términos. Vamos a probar para 5 términos. Bien, probamos para 5 términos. El primer término que vamos a sumar es 1 dividido entre 2 más 1 por 1. El siguiente término, 1 dividido entre 2 más 2 por 2. Más 1 dividido entre 2 más 3 por 3. Más 1 dividido entre 2 más 3. Digo, más 4 por 4, más 1 dividido entre 2, más 5 por 5, para los 5 términos. Entonces, acá siempre tenemos un contador que va a ir controlando la cantidad de términos que estamos sumando. Aquí no hay posiciones pares ni impares, ¿no? En todas las posiciones estamos simplemente sumando. No hay restas, no hay otra cosa más. Es simplemente la suma. 1 dividido entre 2 más 1 por 1, más 1 dividido entre 2 más 2 por 2, y así sucesivamente, de acuerdo al valor que vaya tomando i. Pero también nos damos cuenta aquí, esta sumatoria es bastante fácil, el contador i, que va a ir controlando las cantidades de veces que estamos sumando los términos, también nos va a servir para esto. Fíjense que coincide con el 1. Este término coincide con el 2. Este término coincide con el 3. Este otro término coincide con el 4. Y este otro término coincide con el 5. Bien, entonces las sumatorias son la misma, ¿no? Para un n cualquiera, voy a ir sumando los enésimos términos hasta llegar al valor de n. Hasta llegar al valor de n. Voy a sumar el enésimo término. Para n igual a 5, vamos a utilizar una variable acumulador S, que vamos a ir acumulando las sumas. Un contador que va a empezar en 1. Y ese contador, su trabajo es controlar cuántos términos estamos sumando. Mientras i sea menor o igual a n, vamos a realizar simplemente esta suma. En ese vamos a acumular S más 1 dividido entre 2 más lo que tenga el valor de i por i. Eso es lo que va a realizar el algoritmo. Entonces construimos el diagrama de flujo. Esa sumatoria es bastante simple y sencilla. Que lo vamos a trabajar en diagramas de flujo.
Bien, esto es bastante fácil. Voy a abrir un nuevo proyecto. En esto un poco voy a ampliar el tamaño. El tamaño de la letra le voy a poner un 10, un 12. Bien, iniciamos el algoritmo. Vamos a leer valor para n. Por si acaso este n puede ser cualquier variable, puede ser x, puede ser y, puede ser j, etcétera, ¿no? M puede ser, es cualquier variable, no siempre es n. Necesitamos un acumulador que voy a inicializar en 0. Luego entra una estructura repetitiva de la sumatoria. Todo este trabajo, esa tarea se repite desde que i toma el valor de 1 hasta n, el incremento de 1 en 1. ¿Qué hago en esta estructura repetitiva? Lo único que hago es sumar los términos las veces que sea necesarios, de acuerdo a n. Entonces, ¿qué hago? En ese voy a guardar s más 1 dividido entre 2 más i por i. 1 dividido entre 2 más i. Pero todo esto multiplicado por i. 1 dividido entre 2 más i multiplicado por i. No hay ninguna restricción, no estamos utilizando ningún otro valor, simplemente lo que varía es i. Entonces tenemos la variable de retorno. Luego imprimimos la suma, imprimimos S y finalizamos el algoritmo. Así de simple es el algoritmo para esa sumatoria. El retorno a la estructura repetitiva, finaliza, sale, imprime S y finaliza el algoritmo. Muy bien, ejecutamos el diagrama de flujo. Bien, ahí me muestra algún error. Bueno. Inicio.
Ejecutamos para n igual a 5. Nos sale 2.84. Y esta es la forma en que se ha ido ejecutando, ¿no? $0.33, la primera suma, 0.83, la siguiente suma, la siguiente 1.43, la siguiente 2.1 y finalmente tenemos 2.81 o 2.814 creo que nos muestra acá, ¿no? Bien. Ese sería el diagrama correspondiente para el problema planteado. Podemos ver otra sumatoria también. Bien, podemos tener esta productoria también. Vamos a calcular la productoria de estos números. La productoria desde i igual a 1 hasta n de i al cuadrado más 2 elevado a la 2. Entonces, i es quien va a ir variando, ¿no? I vale 1, la siguiente vez vale 2, la siguiente vez 3, la siguiente vez 4, la siguiente vez 5. Y así sucesivamente, ¿no? Y tengo aquí la potencia, que es una constante. Todos están en... Todos están en una potencia constante. Todos están al cuadrado, que no hay mucho problema. Y acá tenemos también una constante que va sumando, que es 2, que no cambia. Entonces, de la misma manera, voy a calcular para i igual a 5. Esto obvio que el resultado no es 5, lo tiene S. Y va a empezar en 1. Esto es una productoria que tampoco controla los... voy a cambiar de variable aquí, por favor. Vamos a utilizar la variable P. Acá nuestro acumulador de la productoria va a ser P, que va a empezar prácticamente en 1. Cuando ustedes se encuentren una productoria, siempre vamos a empezar en 1. ¿Por qué? Porque si empezamos en 0, tendríamos que multiplicar la primera vez por 0 y todo el tiempo se va a hacer 0. Entonces ahí va a ser P por i elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Y este es un ciclo repetitivo. Mientras i sea menor o igual a n, vamos a realizar ese trabajo. Este i se va a inicializar en 1, ¿no? Y este es quien va a ir controlando los términos que estamos multiplicando. En P se inicializa en 1 porque es un acumulador de productoria, de productos.
no puedo inicializar en 0. Entonces inicializo en 1. Cada vez en P voy a ir acumulando P. La primera vez 1 por el primer término. El primer término es 1 elevado al cuadrado por, digo, más 2 elevado al cuadrado. Por la siguiente vez, cuando I ya vale 2, todo lo que hemos acumulado en P va a ser P por I elevado al cuadrado. I ya vale 2 al cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Es decir, está multiplicando, ya tenemos esta multiplicación, ahora este. La siguiente vez va a multiplicar con este. Lo que he acumulado en P, voy a guardar en P por 3 elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Y así sucesivamente, ¿no? La siguiente vez, I ya vale 4. En P voy a guardar P por 4 elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado. La siguiente vez I vale 5. En P voy a guardar P por lo que tengo acumulado en P por 5 elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Bien, el diagrama de flujo igual es bastante fácil. Bien, entonces tenemos el diagrama de flujo correspondiente a ese ejemplo. Lo vamos a realizar en este mismo ejercicio. Voy a leer valor para n para indicar cuántos términos voy a multiplicar. Una variable p que va a empezar en 1. Y el ciclo repetitivo es lo mismo, desde i igual a 1 hasta n. En este caso en p. En P voy a guardar P por bien, aquí vamos a borrar todo esto. Y elevado al cuadrado. Y elevado al cuadrado más 2. Y todo esto elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Listo. Esa sería la solución. Este retorna y que vamos a imprimir ya no S, sino P. Y ejecutamos el algoritmo. Bien, para n igual a 3, tengo como resultado, esto es lo que se ha ejecutado. Como es productoria, es un número bastante grande y estamos trabajando con potencias. Por ejemplo, para i igual a 2, me va a dar 2916.
Bien. Si, por ejemplo, tuviéramos que hacer este mismo trabajo, pero en sumatoria, hemos hecho, pero ya trabajos con... Voy a copiar esto. Hicimos un ejercicio con factoriales intermedias. Y, por ejemplo, tuviéramos que trabajar esto con sumatoria. Si fuera esto una sumatoria, simplemente esto una sumatoria, donde, por ejemplo, aquí ya no sería potencia, sino se tendría que ser factorial, digamos, 1 factorial más 2 elevado a la 2. Lo mismo, pero esto ya es, digamos, sumatoria. Acá anulamos esto. Sería 2 factorial. Aquí más 3 factorial. 3 factorial más, aquí en vez de potencia lo vamos a colocar factorial. 4 factorial. Aquí no es producto, ya es suma, ¿no? Estamos haciendo una suma. Aquí, digamos, fuera sumatoria. Más, aquí 5 factorial. 5 factorial. Más 2 y así sucesivamente, ¿no? Más hasta el enésimo término. Aquí tendríamos, en vez de potencia, tendríamos n factorial más 2 elevado a la 2. Aquí vamos a escribir un algoritmo para la sumatoria. Sumatoria. Esta, ¿no? Si n es igual a 5, entonces voy a sumar 2, 3, 4 hasta acá. Esta parte es lo que voy a sumar, ¿no? Entonces el procedimiento es prácticamente lo mismo. Solamente aquí tenemos que tomar en cuenta el factorial. Bien, para n igual a 5, vamos a sumar ese primer término, el siguiente y así sucesivamente. Ustedes hacen el cálculo, me ayudan y me indican cuánto sería el factorial de ese número.
digo la sumatoria de ese término. Si es para 7, de la misma manera, ¿no? Puedo ir trabajando lo mismo, pero esta vez para 7 términos. Y así sucesivamente puedo ir trabajando para el enésimo término. Esto ya para el enésimo término. Eso ya para el enésimo término. Ya luego lo voy a ir acomodando. Cuando estoy realizando el primer término, acá voy a realizar la suma del primer término, la suma del siguiente término, y así sucesivamente, ¿no? Siguiente, el siguiente término, hasta el enésimo término. Voy a tener una variable i que va a empezar desde 1 hasta el enésimo término. Cuando estoy realizando el primer término, la sumatoria lo voy a realizar acá. La sumatoria, pero tengo una situación. Tengo que calcular este factorial. Internamente debo hacer el cálculo de ese factorial. ¿No? Aquí está ya definido, por ejemplo, esta sumatoria va a ir desde i igual a 1 hasta el enésimo término, ¿ya? Ahí está facilito. Voy a tener un acumulador S, o podemos poner sum en este caso, y en sum voy a ir acumulando las sumas. En sum voy a ir acumulando las sumas. En sum voy a guardar sum más. ¿Qué voy a sumar? Voy a sumar 1, pero esta vez ya no es ya no es potencia, sino es i, pero es el factorial de i. El factorial de i más 2 elevado al cuadrado. Resulta que este cálculo de este factorial lo tengo que realizar muy aparte, ¿ya? Entonces voy a utilizar un contador, un acumulador J, en este caso, un J que va a empezar en 1, y como tiene que calcular el factorial de i, entonces este J va a ir hasta i, hasta el valor de i. Entonces, antes de realizar la suma, lo que va a hacer es calcular ese factorial. Bien, como el procedimiento es simple y sencillo, lo que vamos a hacer es el diagrama de flujo de esta forma. Fíjense que voy a leer un valor para n, voy a inicializar el algoritmo. Voy a leer un valor para n. Esto lo guardaré, por favor. Bien, esto es una sumatoria. Como es sumatoria, voy a acumular en sum. Voy a inicializar en 0. Y aquí es donde voy a... Todo esto es lo mismo. Estamos realizando igual las sumas. En sum voy a mostrar el resultado. Pero antes de realizar esta suma, que aquí debía ser en... Ya. Aquí debería de ser... En sum voy a guardar
sum más el factorial de i, es decir, lo que voy a obtener en fact. Lo que voy a almacenar en fact es factorial de i más 2 elevado al cuadrado. Entonces es factorial de i, lo que tengo en fact, más 2 elevado al cuadrado. ¿Qué está pasando? Sería factorial más 2 elevado al cuadrado. Ahora yo tengo que calcular este factorial, ¿no? Tengo que calcular internamente este factorial. Cuando i vale 1, voy a calcular el factorial de 1. Cuando i vale 2, voy a calcular el factorial de 2. Entonces acá yo lo que voy a hacer es hacer ese cálculo del factorial. Cada vez esta variable, que ya conocemos, lo hemos trabajado bastante, fact, se va a inicializar en cuánto, en 1. Voy a tener una estructura repetitiva interna desde que j va a ser igual a 1 hasta lo que tiene i y el incremento de 1 en 1. ¿Qué voy a hacer ahí internamente? Lo que voy a hacer es calcular el factorial. Entonces en fact voy a guardar lo que tiene fact por j. Eso ya lo conocemos, ese algoritmo. Esto lo que hace es calcular el factorial. Una vez obtenida el cálculo del factorial, lo que va a realizar es sumar con lo que ha obtenido en el factorial. Bien, entonces voy a enlazar esto. Muy bien, voy enlazando. Esta estructura for lo que hace es calcularme el factorial del valor i. Esto siempre debo colocar en la estructura for como un retorno. Licenciada, seguimos con la imagen de antes. ¿Con cuál están? ¿Con el del análisis? Sí, licenciada. Ay. Bien, lo que les decía es que vamos a trabajar en el mismo. Este for lo que está haciendo es calcular la sumatoria, pero internamente yo tengo que calcular el factorial. Por eso estoy realizando este bloque de estructura repetitiva que me permite calcular el factorial de i. ¿Sí? Este factor, este for que tengo aquí afuera me va a calcular la sumatoria y estoy sumando acá.
pero voy a sumar lo que va a obtener aquí. En suma voy a guardar suma más el factorial más 2 elevado al cuadrado. Ya no es potencia acá, sino es factorial. Entonces tengo que obtener el valor de este factorial. Ese factorial es el factorial de i. Por eso voy a trabajar con la variable fact, que va a inicializar la primera vez en 1. Luego, j va a ir desde 1 hasta i. Y en fact voy a calcular fact por j. Y aquí me va a calcular el factorial de i. Ese valor lo voy a sumar aquí, más 2, y lo elevo al cuadrado. Muy bien. Bueno, esa sería la solución para ese problema con factoriales. Internamente calculan el factorial. Y aquí estamos acumulando la suma correspondiente. Digamos, para n igual a 3 es 89 y este es el proceso que está realizando, ¿no? Acá j ha ido calculando el factorial de 1 cuando i vale 1. Internamente calcula el factorial de 1, lo suma más 2, lo eleva al cuadrado. Luego i ya vale 2. Fact nuevamente se pone en 1. Y aquí internamente calcula el factorial de 2. Entonces ya tiene el factorial de 2 acá. En suma voy a guardar suma más el factorial de 2 más 2 elevado al cuadrado. Retorna y toma el valor de 3. 3 menor o igual a 3. Sí. Entonces fact nuevamente se pone en 1. Va a calcular el factorial de 3 acá. Desde j igual a 1 hasta 3. Y calcula el factorial de 3. Me va a devolver 6. ¿No? Aquí está. Me devuelve el 6. En suma voy a guardar lo que tengo acumulado en suma más el factorial de 3, que es 6, más 2 elevado al cuadrado. Retorna. Y